Es muy bueno que tomemos la decisión de estar acá y de podernos gozar en su presencia. Felicito a los hombres que estuvieron aquí desde muy temprano, desde las 7 de la mañana. Hay un grupo de hombres, bueno, desde antes habían algunos que ya estaban acá desde las 6 de la mañana. Los felicito y los motivo pues a que siempre busquemos del Señor. Esta mañana pues estaba un poquito difícil levantarse de la cama, estaban bien fresquito y no daban muchos deseos de levantarse, pero felicito a aquellos que hicieron un esfuerzo por venir y estar en la casa de Dios. Qué bueno. Y a usted también lo felicito por estar acá, que aunque ya pasó la hora heladita, ahorita está haciendo calor, pero igual pues estamos acá dispuestos, amén, a poder aprender un poco acerca de Dios. Bienvenido esta tarde, o esta mañana, perdón. Le invito a que abra su Biblia. Abramos la Biblia en el primer libro, Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo número 25. Capítulo 25 del libro de Génesis. Cuidando nuestro futuro. Bajo ese título vamos a hablar en esta mañana. Cuidando nuestro futuro. Todos necesitamos cuidarlo. No importa la edad que tengamos, ¿verdad? Todos necesitamos cuidar nuestro futuro. Alguien me podrá decir, hermano, ¿y yo por qué me voy a preocupar si ya tengo 97 años? Bueno, pero si Dios le ha permitido un día más, es posible que le permita otro día más. Así de que debemos de tratar la manera de cuidarnos para poder vivir esos días que Dios nos regala con mucho placer y mucha satisfacción en el orden adecuado. Génesis capítulo 25, en el versículo número 27. Vamos a leer esta historia que está en la palabra de Dios y espero de que todos podamos aprender de ella. ¿Todos lo tenemos? Bueno, entonces la vamos a leer y yo le voy a invitar a que usted esté muy atento. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, venía muy cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir algún día. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Oramos. Dios, te damos las gracias porque nos das la oportunidad de poder estar acá. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú te has dejado sentir, te hemos podido cantar, te hemos podido adorar, y en medio de ese momento, Señor, hemos reconocido tu grandeza, Señor. Y algo ha crecido en nosotros y nuestro espíritu se ha fortalecido. Te pedimos que también tu palabra ahora venga y nos hable. Por eso te damos el tiempo para que tú tomes el control. Por medio de tu Espíritu Santo nos hables a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. A excepción de Jesús, todos los hombres
Y cuando hablo de hombres, estoy hablando de una forma general, hombres, mujeres, niños. A excepción de Jesús, todos los nacidos de mujer hemos cometido, estamos cometiendo, y si Dios nos regala vida, continuaremos cometiendo errores. Por una razón, somos imperfectos. Hubo un personaje y gracias a él, usted y yo hemos sido justificados, y ese es Jesús. Y es el único sobre toda la historia humana que se presenta como santo, imperfecto. Por eso, perfecto. Él fue el cordero adecuado, el sacrificio adecuado. ¿Por qué? Porque nunca cometió pecado, no cometió errores, pero bueno, aparte de él, todos los que hemos nacido cometemos errores. Algunos de los errores que cometemos son muy significativos, otros son insignificantes, pero no dejan de ser errores. Con otros errores tal vez no ofendemos a nadie, aparentemente, pero sí ofendemos a Dios. Hay otros errores los cuales nos causan serias consecuencias. Digo serias porque todos los errores causan consecuencias. Pero hay algunos que las consecuencias que nos causan son muy duras y no quisiéramos pasar por ellas. Son muy difíciles. Algunas de esas consecuencias no solamente nos causan problemas a nosotros, sino que también le causan problemas a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Y bueno, en base a muchas buenas o malas decisiones que hemos tomado en el pasado, hoy estamos teniendo la vida que actualmente gozamos. Algunos placentera, otros con muchas preocupaciones y estrés, algunos con muchas dificultades y algunos un poco holgadas. Pero eso no significa, el que algunos hayan cometido grandes errores y otros pequeños e insignificantes errores, no significa de que no los cometamos. Todos cometemos errores y todos estamos expuestos a seguirlos cometiendo. ¿Está de acuerdo conmigo? Por lo tanto, yo creo que debemos de prestarle atención a lo que hacemos a diario, a los planes que tenemos para el día de mañana. Debemos de prestarle atención a nuestro diario vivir, porque de ello dependerá nuestro mañana, de ello dependerá nuestro futuro. En ese sentido podemos decir de que usted y yo podemos tener cuidado de nuestro futuro. ¿Sí? Alguien me podrá decir, hermano, pero mi futuro está seguro en Dios. Estoy de acuerdo, si usted lo honra. Estoy de acuerdo si respetamos a Dios, porque hay algo dentro de las características de Dios, y es que Él respeta nuestras decisiones, y nosotros delante de Él y de todas las personas que están a nuestro alrededor somos responsables de las decisiones que tomemos. Por lo tanto, si nosotros, como dice el Salmo 125, somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, entonces, diga conmigo entonces, así como alrededor del monte de Sión hay montes, así Jehová está alrededor de los que le temen. Amén. Amén, hermanos. Quiere decir entonces que a usted y a mí nos debe de interesar el cuidar nuestro futuro. Tanto nuestro futuro cercano, aquí en la tierra, y no se diga nuestro futuro eterno. Amén. Porque hasta en esa decisión seremos respetados delante de Dios. Y llegará un día en el cual hombres y mujeres, grandes y pequeños, estaremos delante de Dios, y cada uno deberá responder delante de Él qué es lo que hizo. En este pasaje encontramos a un personaje que no pensó en esto. Él era hijo de su padre Isaac y tenía un hermano gemelo del mismo parto, que era Jacob. Su nombre era Esaú. Y este hombre
en ese parto de gemelos, él fue el primero en nacer. Y en aquel entonces se tenía una costumbre, que al primer hijo en nacer, el padre, antes de morir, a ese primer hijo varón, a él el padre lo bendecía. Y las palabras del padre sobre este hijo tenían gran respaldo de parte de Dios. Tenía gran respaldo de parte de Dios. Y estas palabras lo iban a arrastrar a él con las bendiciones de su padre durante toda su vida. Y él, por ser el primero, tenía derecho a esta bendición de su padre Isaac. ¿Está conmigo, hermano? Pero resulta que él era un hombre muy hábil en el campo. Era muy hábil para cazar animales, para cazar bestias, cabritos y otros animalitos por ahí. Era muy hábil en el campo. Pero su hermano Jacob, él no era muy bueno en el campo. Él era muy bueno en la cocina. A él le gustaba cocinar. Y un día, cuando Esaú venía del campo muy cansado de trabajar, muy cansado, estaba Jacob preparando una rica comida. No sé qué comida es la que a usted y a mí nos gusta más. Quizás pensemos en ella en este momento para que le demos más sentido al ejemplo. Pero él estaba preparando una rica comidita y sabrosa, y aquel olor le llegó a Esaú desde cuando venía unos cuantos kilómetros atrás. Y le llegaba el olor. Y cuando se acercó le dijo: Jacob, dame de ese plato rico, dame de esa comidita rica, que vengo muerto, vengo cansado. Pero Jacob era una persona que a él le gustaba sacar provecho de cada situación. Y en esta ocasión le dijo algo: Esaú, tú eres el primero. Estoy parafraseando, por supuesto. Tú eres el primero, el que nació primero. A ti te tiene que bendecir mi padre. Sí, pero dame de comer. Escúchame, cámbiame ahora la bendición de mi padre por un plato de comida. Cámbiame ahora. Usted y yo diríamos: no creo que lo haga. Pero la Biblia dice: sí lo hizo. Y le dijo: dame de comer. Dime entonces, ¿me lo vas a cambiar? Te doy el plato de comida, que lo he hecho con mucho esfuerzo, y tú me das la bendición de mi padre. ¿Qué me importa? Estoy parafraseando, recuerde. ¿Qué me interesa la bendición de mi padre si algún día me tengo que morir? De la muerte somos, y de todas maneras de algo me voy a morir, pero que no sea de hambre. Dame de comer. Júramelo. Júramelo que me lo vas a cambiar. Pues te lo juro, pero dame de comer. Pues entonces le dio de comer. Y de esa forma, óigame bien, de esa forma Esaú menospreció la bendición de Dios y de su padre, y por lo tanto menospreció el buen futuro que le esperaba. Ahora, preguntémonos algo. ¿Tendremos tal vez nosotros, de cara a nuestro futuro, y entre él y nosotros, tenemos nosotros un plato de comida, figurativamente hablando? Y que tal vez por obtenerlo estamos menospreciando nuestros buenos días. Que tal vez por obtenerlo estamos menospreciando nuestro bienestar futuro. Ahí debemos de prestarle mucha atención, porque esto no solamente le sucedió a Esaú. Debemos de prestarle atención, porque también podría sucedernos a nosotros. Independientemente de la experiencia, del tiempo y de la sabiduría que podamos presentar, estamos expuestos. Por lo tanto, necesitamos pedirle a Dios su conocimiento y su sabiduría para tomar buenas decisiones. Amén. A veces nosotros menospreciamos nuestro futuro cuando tenemos en poco o desvalorizamos nuestros valores, valga la redundancia. Menospreciamos nuestros valores, menospreciamos los valores de la vida, estamos ciegos a ellos. Y por cuanto no reconocemos lo que nos espera, no reconocemos lo que tenemos, no reconocemos a lo que tenemos derecho, por eso, por cuanto no lo conocemos y lo menospreciamos, obtenemos cosas
y preferimos cosas que no valen la pena y despreciamos lo mejor. Fíjese algo, la bendición era muy amplia, La bendición de un padre significaba que cuando el padre muriera, el jefe de la familia, el cabeza de hogar, en ausencia del padre, ahora sería el hijo mayor. Es decir, que ahora el sacerdote, el representante, el líder, el cabeza de la manada, ahora iba a ser él. Él menospreció eso. La bendición del padre caía sobre él, y déjeme decirle algo, hablando en cuanto a su herencia, a él le correspondía el doble de la herencia que a su hermano. El doble de la herencia que a su hermano. Es decir, que si su papá tenía 3 casas, aplicándolo a este tiempo, hubiera tenido 3 casas en este tiempo, pues entonces al hijo primero, al que se le da la bendición, le daban 2 casas de herencia, y al otro le daban 1, pero a él le tocaba doble porción de todo. Aparte de eso, la bendición que caía sobre el primogénito era una bendición que no solamente lo alcanzaba a él, sino que era una bendición que alcanzaba a sus hijos y a su generación. Es decir, que si Esaú hubiera valorado la bendición del padre, entonces podemos decir que él no solamente hubiera sido el jefe de la familia, sino que hubiera también sido el que tenía la mayor porción, y aparte de eso, toda su familia y su descendencia sería bendita. Amén. Hay ciertas cosas que a veces tenemos nosotros otorgadas por Dios y no las valoramos. Y a veces cometemos el error, como se lo decía, de menospreciarlas por algo que no vale la pena. A veces valoramos el prestigio. A veces valoramos mucho la economía, el bienestar económico, pero menospreciamos el bienestar familiar. ¿Me doy a entender, hermanos? En muchas ocasiones, a veces la economía, la situación como está ahora tan crítica, tan difícil, nos hace llevar a sobrevalorar y a sobreestimar el trabajo y el esfuerzo que tenemos que hacer, a tal grado de que ahora ya no nos queda tiempo para atender a nuestros hijos. Ya no nos queda tiempo. Hace un tiempo atrás se creía que los hijos rebeldes eran producto de un hogar dividido, de un hogar donde solo estuvo la madre soltera criando a ese hijo, o el padre soltero criando a ese hijo, porque el papá se fue para Estados Unidos huyendo de la guerra, o se dejaron con su esposa porque no pudieron congeniar, o simplemente ella fue madre soltera y le tocó criar a sus hijos sola. Entonces se pensaba antes que de ese tipo de matrimonios y de hogares era de donde surgían hijos muy rebeldes. Pero ahora ya no se piensa así. Ahora hay hogares en los cuales ambos están juntos, pero en esos hogares hay hijos rebeldes. ¿Por qué? Porque aunque están juntos, no tienen tiempo para la familia. ¿Está conmigo, hermano? No tienen tiempo para la familia. El hombre sale muy temprano de su casa y regresa muy tarde. No estoy juzgando eso. Tiene que trabajar. Pero sí, lo que vengo a decirles es esto, que cuando a veces este hombre regresa de su casa, regresa como Esaú, cansado, fatigado, y lo que menos quiere es estar hablando. Él lo que quiere es irse a dormir. Él lo que quiere es irse a descansar. ¿Por qué? Porque el día de mañana tiene que levantarse muy temprano para seguir trabajando y para regresar otra vez cansado. Entonces tiene que descansar para cansarse.
Entonces esto se vuelve un ciclo, algo repetitivo, algo de todos los días, algo monótono. Y para colmo, el fin de semana le queda tiempo para estar en su casa y lo que hace, que se va al estadio, se va a ver el partido, se va con su familia, con sus amigos, y sus hijos, y su esposa. Pero es que él está teniendo mucho éxito empresarial, mucho éxito en sus labores. Está siendo un hombre muy bien reconocido dentro de la sociedad. Bueno, pues al final de la historia, este personaje corre el riesgo de algo, de quedarse con su dinero, quedarse con su fama, quedarse con su prestigio, pero quedarse solo sin su familia. Porque cuando viene a reflexionar, pensando que el dinero le iba a dar el bienestar que esperaba, se viene a dar cuenta que perdió a su esposa, que perdió a sus hijos, que ya es demasiado tarde, que sus hijos ya pasaron la adolescencia y ahora es muy difícil cambiarles esa forma de pensar. Pongamos atención a algo y nunca es tarde, pero también pongamos atención a algo. La Biblia dice: instruye al niño. Ahora hay una promesa allí, que cuando fuere viejo o cuando estuviere grande, ¿qué pasará? No se apartará. No se apartará. ¿Por qué? Porque el árbol que crece torcido, ¿qué pasa con sus ramas? ¿Serán enderezadas? Va a costar, eso ya no se puede. Ahora, ese es para efectos del ejemplo. Pero ahora, entendamos algo. Necesitamos prestarle atención a lo que ahora tenemos, a esa bendición tan grande de la familia, y no cambiarla por un plato de lentejas, y no cambiarla por algo insignificante. Ahora en la mañana mirábamos algo bien interesante, y es después, en una pequeña reflexión, el hermano que estaba compartiendo, hermano pastor, hermano Jorge, estaba compartiendo, y él dice: al final de todo esto, al final de todo el estrés de la vida, de todas las ansiedades de nuestro movimiento y de nuestro, como decían los viejitos antes, de nuestro ajetreo, ¿verdad? Al final de todo ese movimiento, y cuando llegue el día de la muerte, no nos vamos a llevar nada. Nada. La fama no irá con nosotros, las riquezas no irán con nosotros. Pero ¿sabe algo? Posiblemente habremos dejado un corazón roto, habremos dejado un par de hijos llorando, que en el corazón de ellos siempre existirá un padre. Entonces vale la pena que no menospreciemos lo que tiene valor por algo insignificante. Tampoco estoy hablando de ser irresponsable. No, estoy hablando del hecho de que el tiempo que a la familia le corresponde, se lo demos con la mejor calidad posible. Posiblemente a nosotros solo nos quede media hora al final del día. Pues esa media hora aprovéchela. Estemos con ellos, platiquemos, hablemos, disfrutemos. Vayamos a la tienda, compremos un topollillo bien helado con estos calores y estémoslo chupando allí, toda la familia, tranquilos. Pero estemos juntos, disfrutemos. Apague el televisor, desconectemos la computadora, hagamos a un lado el Facebook y dediquemos ese tiempo para estar con nuestra familia. Es una lástima que en la era, aunque ya está pasando, ¿verdad? Ya pasó, pero en la era de la comunicación, fue en la época en la cual menos comunicación ha existido entre las familias. ¿Por qué? Porque hasta la hora de comer tienen el celular ahí. Porque no se dedican el tiempo posible. No se dedican el tiempo. Debemos de valorarlo. A veces menospreciamos lo que realmente tiene valor, menospreciamos y dañamos nuestro futuro
desvalorando estas ciertas cosas. También desvaloramos nuestro futuro cuando nos dejamos conducir simplemente por nuestros apetitos y no por nuestro espíritu. En esta ocasión, Esaú llegó con grande necesidad y él dice: dame, que no se dio cuenta que lo que le estaban haciendo era una trampa. No se dio cuenta que lo que estaba vendiendo era algo más importante. No se dio cuenta. ¿Por qué? Porque él prefirió satisfacerse en el momento que esperar el tiempo adecuado y obtener lo que Dios tenía para su vida. A nosotros ahora nos gustan las cosas rápidas y todo lo queremos instantáneo, ¿verdad? Lo quiero ya, lo quiero ahora. Y por eso nos cuesta ejercer un poco la paciencia. Pero necesitamos tener paciencia y no animarnos a hacer las cosas en el momento equivocado. Cuando nosotros estamos frente a eso, en ese momento, nosotros decimos en el subconsciente: quiero, lo deseo, ahora, y lo voy a agarrar, pero hay algo que nos detiene. Pero de repente, algo también nos dice: agárralo, tenés derecho, dale, nadie te va a ver, tómalo, es tuyo. ¿Y por qué no, pues? Y no tú eres, y no sos esto, sos lo otro, hacelo, apúrate. Y tomamos la decisión de hacerlo. Y a veces cometemos grandes errores, porque aunque hacemos cosas correctas, en ocasiones las hacemos en el tiempo incorrecto. ¿Y sabe cuál es el problema de hacer las cosas correctas en el tiempo incorrecto? Número uno, no las disfrutamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad todavía para disfrutarlas sanamente. Número dos, son pasajeras. Rápido se van. Ahora, Dios tiene su tiempo para darnos algo, cualquier cosa que ésta sea. Dios tiene su tiempo. Y déjeme decirle algo: cuando Dios lo da para que lo disfrutemos. Amén. Hay un dicho por ahí entre los niños que dice que el que da y quita, le sale la corcovita. Cuando Dios nos ha dado algo, Él no lo quita. A Dios no le sale la corcovita. Pero si de repente eso fue pasajero, eso fue temporal, y lo único que trajo fue estrés, opresión, depresión, si solo eso trajo, esa es una señal que eso no lo dio Dios. Por muy bueno aparentemente que sea, no lo ha dado Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Debemos de aprender a tener paciencia. Paciencia. Si Jacob no le quería dar de comer a Esaú sin intención alguna, sino que lo quería hacer con una intención mezquina, pues entonces él, que le costaba irse para donde Rebeca: mamá, tengo hambre, ¿o no? Denme de comer. Y quién sabe si hasta ya le hubiera dicho Jacob: dale del guiso a Esaú, y hubiera comido, se hubiera esperado. Pero no por eso iba a menospreciar lo que Dios le estaba dando. Ahora, ¿hay algún platillo que nos haga a nosotros menospreciar los valores espirituales y eternos? ¿Hay algo que a nosotros nos haga menospreciarlo? Posiblemente alguien me diga: ay, hermano, sí hay algo. Y yo me atrevería a decir que quizás todos tenemos una mosquita o una manchita en la página. Y alguien me podría decir: hermano, si hay algo lo cual yo no lo soporto. Yo tengo mi orgullo, hermano, diría alguien, y a mí nadie me va a ver de menos. Y cuando alguien lo ataca
y agrede contra su persona y lo menosprecia o afecta su imagen, esta persona se enciende y no le importa votar todos sus principios y valores. ¿Por qué? Porque alguien ha tocado su dignidad. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Y hay una lástima que este orgullo a veces impera hasta en los matrimonios. Cállate, aquí yo soy. Cállate. No me digas nada. No esto, no lo otro. Y aquí, el orgullo. Y desvaloramos aquellos principios tan importantes. ¿Por qué? Porque el orgullo podría ser, no sé, ¿qué otra cosa? Pero ¿cuál podría ser nuestro platillo favorito? El cual con eso nadie se meta. No, mire, hermano, usted a mí me puede decir cualquier cosa, pero ay, es que si lo hace me va a salir el indio, es que entonces me va a conocer, es que entonces aquí, entonces allá. Qué lástima, porque estamos desvalorando nuestros principios espirituales por un plato de lenteja. Hermanos, ¿qué nos interesa que alguien nos vea mal? ¿Qué nos interesa que alguien diga que nos ve de menos? Si hay alguien que nos tiene en gran estima, porque el que se enaltece delante de Dios será humillado, y el que se humilla delante de Dios será enaltecido. A nosotros lo que nos debe de interesar es cómo nos ve Dios. Ahora, esto bajo el contexto de lo que estoy hablando. No vaya a decir alguien, a mí no me importa cómo me vea mi hermano. No estamos hablando de eso tampoco. Estamos hablando bajo este contexto. Amén. Ahora, ¿cuál es nuestro platillo? ¿Qué es lo que de repente nosotros tenemos en más alta estima que nuestros valores y principios? En el capítulo 5, capítulo 6 y 7, usted y yo sabemos del libro de Mateo, encontramos la ética que Jesús enseñó, la ética del reino de Dios, donde nos dice qué hacer, que si alguien nos pega en una mejilla, pues bueno, que no reaccionemos violentamente, ¿verdad? Nos demos la vuelta y nos vayamos, le pongamos la otra mejilla, pero yo no voy a estar peleando con él. Que aunque él me haga de menos, pues ese es su problema. Yo sé quién soy. Amén, hermanos. Que porque no tengo me van a ver de menos. ¿Y qué? Que me vea él. El problema de autoestima es de él, no mío. Amén. Entonces, no. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque en muchas ocasiones por el orgullo, por eso, o por satisfacer nuestros apetitos en ese momento de vanidosos y de tanta cosa, menospreciamos muchas cosas. Y después vienen, como decían, los ayes, ¿verdad? Vienen los ayes. También, hermanos, podemos menospreciar nuestro futuro si de repente nuestro enfoque es nada más en lo temporal y no en lo eterno. Amén. Déjeme decirle que una de las decisiones más importantes y que tienen mayor peso en la eternidad es la decisión de tener a Jesús como nuestro Señor. Es una de las mejores decisiones, tener a Jesús como nuestro Señor. Y esta es una labor de una vida entregada. Esta es una labor de un día a día. No es un acto nada más de un domingo venir a arrodillarse y que alguien ponga las manos y ahí terminó todo. No. Es una labor diaria. Es algo de no desmayar. Es algo de cuidar nuestra salvación. Es algo de mantener nuestra relación con Dios constante, día a día. Tener a Jesús como el Señor de mi vida. No podemos confiarnos con las obras pasadas y decir, ayer yo fui un gran siervo del Señor, pero ahora hago lo que quiero. No podemos hacer eso.
No podemos hacer eso. ¿Qué pues diremos? Decía el apóstol Pablo. Perseveraremos, es decir, continuaremos practicando el pecado para que sus favores y su amor y sus misericordias, su don y todo, sus regalos sobre nosotros abunden. No, señores, no se puede. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Tú corrías con el ladrón, dice la Biblia, y con los adúlteros era tu parte. Tú pensabas que yo era como tú. No, dice Dios, pero vendré a ti, dice Dios. Y entonces, ahí estaremos cara a cara con Él, hermanos. Esta es una labor diaria, diaria. La mejor decisión que podemos tomar hoy es que Jesús continúe siendo el Señor de mi vida. Eso significa, ¿verdad?, que así como el monte de Sión no se mueve, así yo tampoco me voy a mover de la presencia de Dios. Venga lo que venga. Ay, hermano, pero es que usted no sabe lo que me hicieron. No se mueva. Hermano, pero es que mire, usted no sabe lo que está pasando. No nos movamos. Mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes. No nos movamos. Firmes y constantes. Podríamos menospreciar en último lugar nuestro futuro si no respetamos lo espiritual. Si no respetamos lo espiritual. ¿Cómo así? Bueno, pues mire, Esaú, en este momento él dice, ¿de qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve la bendición? Si el día de mañana me voy a morir, ¿de qué me sirve? No me importa. Mire, pero ahora estaba diciendo eso, pero años más adelante andaba peleando con Jacob. Andaba enojado porque le había quitado la bendición, porque entendió. Andaba molesto. Pero él en este momento dijo que no, si eso no es nada, ¿de qué sirve? Óigame, no podemos nosotros menospreciar, ya aplicándolo a nosotros, no podemos menospreciar lo espiritual. Nuestros valores, nuestros principios tienen que prevalecer, tienen que estar sobre cualquier deseo, cualquier pasión. Por eso es que yo siempre digo, señores, no nos dejemos ir por nuestros sentimientos. Cuando alguien diga, hermano, yo tengo un sentir, mi sentir es esto, evaluémoslo conforme a la palabra de Dios, porque los sentires o los sentimientos del hombre son engañosos, porque así es su corazón. Entonces, evaluémoslo todo con la palabra de Dios. Por eso aquí hay algo, no podemos menospreciar lo espiritual, no podemos menospreciar la palabra de Dios. No, hermano, es que mire, usted no sabe lo que siento, yo voy a hacer lo que soy impulsado a hacer, así que aquí vamos. Óigame, no. Si eso va en contra de la palabra de Dios, entonces tiene más peso la voluntad de Dios que sus y mis sentires. ¿Me doy a entender? Tiene más peso. Ay, hermano, es que usted no sabe las papalotas que siento en el corazón. Pues puede sentir palomas, buitres, de todo, pero si está en contra de la voluntad de Dios, entonces no tiene valor. ¿Me doy a entender? Por eso, mire, cuando hay dentro de las iglesias evangélicas, esto es muy común que se dé, ¿verdad? El dejarse guiar por este tipo de movimientos y de experiencias personales que por la palabra de Dios. Y yo siempre, desde soltero, desde joven, siempre he sido muy huraño a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque también me vi envuelto en un tiempo en este tipo de pensamiento. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. No desvaloremos lo espiritual. Es decir, déjeme decirle algo. El Espíritu Santo, Jesús dijo que vendría con un objetivo. Y es con el objetivo de recordarnos ¿qué? Lo que Él había hablado. Recordarnos la palabra de Dios.
conforme nosotros valoremos la palabra de Dios, óigame bien, conforme nosotros nos empapemos más de la voluntad de Dios por medio de su palabra, entonces vamos a ver el mover del Espíritu Santo con mayor acción en nuestra vida. ¿Sí? Amén, hermanos. Ahora, es una lástima que hoy en día, bueno, y eso quizás ha sido siempre, me imagino, pero quizás muchos han andado buscando caminos más cortos, han andado buscando formas más rápidas de hacer las cosas que hacerlas por medio de los principios básicos de su palabra. Amén. Y desde la antigüedad habían hombres y mujeres, reyes, grandes hombres de Dios y grandes reyes de Israel y de muchos lugares, que a ellos lo que les gustaba era que vinieran y les hablaran cosas bonitas. Pero cuando de repente aparecía un profeta de veras hablando la voluntad de Dios, entonces a ellos les disgustaba. ¿Por qué? Porque a nosotros casi siempre nos gusta irnos moviendo por sentires, irnos moviendo por ese tipo de experiencias personales, porque creemos que es más rápido el poder llegar. No, señores, no podemos aceptar un atajo. Debemos de hacer las cosas conforme a Dios le parecen. ¿Me doy a entender, hermanos? Debemos de hacer las cosas de la forma correcta. Amén. Entonces no podemos menospreciar lo espiritual, no podemos menospreciar la oración y decir, no, yo así me voy sin orar, ¿verdad? ¿Y qué? Y nada. Óigame, necesitamos el respaldo de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios, claro que sí. Si estamos accionando en su voluntad, lo que más necesitamos es que Dios vaya con nosotros. ¿Por qué? Porque en la oración, hermanos, hay comunión. En la oración Dios nos habla también. Hay un redarguir, hay un transformar. Podemos estar haciendo lo correcto, quizás en el tiempo correcto, pero de la forma incorrecta, porque no hemos orado, ¿verdad? Podemos ir como Josué a pelear, acabando de terminar de vencer a Jericó. Nos vamos para la ciudad de Ai y nos vamos para allá a querer pelear, pero con mucho entusiasmo podemos regresar muy derrotados. ¿Por qué? Porque no había oración, porque había algo en medio del pueblo que estaba mal y tenía que ser consultado a Dios antes de irse. Y no lo hicieron. Entonces no podemos menospreciar la oración. Pero es que, hermano, mire, esta es la voluntad de Dios y la palabra de Dios dice, momento, ¿ya oró? Ya oró, porque Moisés decía algo, Señor, está bien, tú me estás diciendo que vaya, Señor, y voy a ir, pero déjame decirte algo, le decía Moisés, y mire que Dios lo estaba mandando. Y le dice Moisés, de aquí no me muevo si tú no vas conmigo. Es porque la presencia de Dios es indispensable, hermano. Es porque no podemos salir sin orar. Es que no se puede. No se puede. No podemos menospreciar los valores y aquellas, no podemos menospreciar lo espiritual. Es que hoy no voy a ir a la iglesia, hermano. Hoy no voy. Y mira, hermano, que ahorita viene el tiempo de invierno en el cual las iglesias quedan áridas, ¿verdad? Solas, ¿verdad? Solas. No podemos dejar de buscar a Dios, hermano. Tenemos que estar ahí siempre. O mire, o alguien me dirá, hermano, es que mire, yo todos los días voy al culto. Sí, pero allá pasa. Sí, pero ahí anda, de cuarto en cuarto, de chalet en chalet, y solo uno tenemos, yo no sé, aquí hay el de los vecinos, no sé, pero ahí anda, ¿verdad? De repente lo vemos y, hermano, y usted que es el encargado del bus, porque limpiando las llantas del bus lo veo que anda. La cosa es no entrar al culto, pero siempre busco una razón para no entrar. ¿De qué sirve nuestro servicio? Si al final es una muestra de nuestra frialdad espiritual, porque muchos buscan el servir para escudarse o para opacar su frialdad espiritual. Aquel que está caliente en el espíritu, él anhela estar aquí. ¿Ah? Aquel que está caliente en el espíritu se molesta porque lo vienen a sacar del culto. Pero aquel que está frío, hasta volteando a ver, necesitas algo, ¿verdad? Y nadie lo ha llamado, pero yo vi como que alguien me guiñó un ojo allá afuera, voy a ir a ver.
Ese está frío. Ese está frío. Ese solo afuera le gusta pasar. ¿De qué le sirve? Pero yo no me pierdo un culto, hermano. Y juzgan al que no viene. Y ellos no se pierden un culto, pero solo afuera pasa. O está aquí adentro y no está en lo que está, sino que está en otra cosa. ¿Ah? Está pensando en otra, está durmiendo, ¿verdad? Mire, 11 de la mañana y algunos ya tienen sueño. Ese es pecado, hermano. 11 de la mañana y algunos ya están durmiendo. Ahorita despertaron algunos, ya los vi. 11 de la mañana. Algunos no, algunos aquí vienen a leer la Biblia, ¿verdad? Y cuando pegan un grito, amén, ahí despiertan. Algunos están botados las Biblias, hermano, en esos momentos de que sienten que se van en un hoyo, ¿verdad? ¿Va que ya le ha pasado? Ay, que yo sentí que en un hoyo me iba, dice, ya estaba durmiendo. ¿Por qué? O sea, tienen en poca estima lo espiritual. O sea, mire, hermano, le voy a decir algo. No se trata de venir y hacer presencia. Amén. No se trata de leer la Biblia por leerla. No se trata de orar y solo por orar. No se trata de venir aquí. No, hermano, esto es algo de comunión. Esto es algo de deleite. Amén. Cuando leemos la Biblia, hay que saborearla. Es que no se trata de leerla en un año. Usted la puede leer en toda una vida si quiere, pero cada versículo que vamos leyendo hay que saborearlo. ¿Me doy a entender? No se trata de que es que mire, hermano, hoy vengo ungido porque me he hecho 7 ayunos, 4 vigilias, he orado cada día 25 horas diarias, he orado, hermano, mire, vengo ungido. Pues sí, pero abandonó su carnalidad en esa oración, buscó la voluntad de Dios en esa oración, o simplemente fue un recitar. Porque si no, ya viene el 15 de septiembre y ahí decimos la oración a la bandera. ¿Me doy a entender? Esto es de un deleite, hermanos. Esto es de venir y disfrutarlo, de saborearlo, venir al culto. Y si usted viene cansado, pues quédese sentado, ¿verdad? Pero cierre sus ojos y adore al Señor. Y si usted viene un poquito más relajado y fresquecito y viene, ¿verdad? De tranquilo, ¿verdad? Pues póngase de pie y disfrútenlo en la presencia de Dios. No importa si sentado, parado, si quiere se acuesta, si hay espacio en una banca. Lo importante es, hermano, que usted y yo entremos en comunión con Dios. Eso es lo importante, que lo disfrutemos. No es de venir a marcar tarjeta. Amén. Trata de tener un deleite. Y a veces, hermano, menospreciamos eso. Menospreciamos. ¿Por qué? Porque en el momento de la adoración, en el momento de la alabanza, en el momento del mensaje, ¿verdad? Se salen, se duermen, se van, están abostezando, viendo para todos lados, ¿verdad? Están pendientes de la música, pendientes de allá, pendientes de aquí, pendientes de tanta cosa que al final, hermano, no le hemos dedicado el tiempo a Dios que Él se merece. O sea, hermanos, en otras palabras, la vida en Dios y conforme a la voluntad de su reino, Él como rey, óigame bien, la vida en Dios se trata, hermano, de saberla vivir. Amén. Si vamos a estar en el trabajo, pues a desempeñarlo de la mejor manera. Si voy a estar con mi familia, pues lo voy a aprovechar, porque ahí Dios me ha dado una bendición. Si voy a estar en la casa de Dios o en su presencia, pues lo voy a aprovechar. Pero debemos de saber vivir. Debemos de pedirle a Dios su sabiduría, su conocimiento para hacer su voluntad. Y déjeme decirle, y tener días buenos. Un personaje llamado Sansón, él fue como muchos creyentes hay ahora en el mundo. Y a él no le importó su voto, no le importó sus valores familiares, no le importaron sus promesas. Y él se dejó seducir por una mujer que al final no era ni buena mujer. Y sabe, usted conoce la historia, desde chiquitos nos la contaron. Le cortaron el pelo, se le fue el respaldo de Dios en ese momento. Le sacaron los ojos,
Ahora le pregunto algo. Ese par de días que estuvo con Dalila, ese par de actos que tuvo de intimidad con ella, ¿valieron la pena? Óigame bien. ¿Fueron comparables o fueron mejores que los años que pasó moliendo grano en la tierra de los filisteos? Ciego, jalando un gran molino con una gran piedra, moliendo el grano. Y aquel hombre que antes era el hombre, el juez de Israel, aquel que tenía el respaldo de Dios grande y fuerte, ahora lo encontrábamos. Yo pienso, ¿qué es lo que habrá estado todos esos años moliendo piedra en la mente de Sansón? ¿Qué habrá estado? Él habrá estado diciendo: cometí un error, no valió la pena. Señores, no sacrifiquemos nuestro futuro por malas decisiones hoy en día. Valoremos más lo eterno y lo espiritual, porque Dios tiene grande galardón para nosotros. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y esta mañana tomemos una decisión. Y como decíamos en el transcurso de la prédica, la mejor decisión que podemos tomar es tener a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Y si usted y yo por alguna razón nos hemos desviado de ello y hemos comenzado a escuchar a otro Señor y hemos comenzado a hacer la voluntad de otro Señor, ahora es tiempo para poder dar una vuelta de 180 grados y conducirnos por el camino correcto. Si usted quiere tomar la mejor decisión de su vida, que sea la de seguir a Jesús. No espere que pase mucho tiempo, pues ni siquiera somos señores del tiempo. Y esta predicación podría ser útil para nuestro futuro cercano, pero más interesante que eso, le va a ser más útil para su futuro eterno. Por lo tanto, tomemos la decisión más importante: que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Él ha hablado y Él nos quiere guiar por medio de su Espíritu Santo a través de su palabra. Tome la decisión ahora de seguir a Jesús. Reconozcamos que como humanos cometemos errores, y estando en la calidad vulnerable, tenemos la necesidad que alguien nos guíe. Y Jesús dijo en una ocasión: no los quiero dejar solos, voy a enviar a alguien que va a estar con ustedes. Él va a tener el ministerio de recordarles todo lo que yo he hablado. Y aquí está el Espíritu Santo con nosotros, para hacer que esa palabra de Dios se haga vida en nuestros corazones. Ahora tenemos la oportunidad. Ahora tenemos frente a nosotros la decisión: la vida o la muerte. Te damos gracias, Dios, porque tú, Señor, has sido bueno. Queremos honrarte, Señor. Dejémonos guiar en este momento por ese canto.